y vamos a meditar en la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y lo vamos a leer del verso 1 en adelante, y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que obre a través de su palabra, pero también vamos a incluir en estas peticiones que han llegado hasta este púlpito, para que Dios se glorifique en sus vidas. Por José Apolinares Díaz Rizo, que está enfermo de cirrosis. Por Linda Anzora, nuestra hermana tiene una enfermedad extremadamente fuerte. Y por nuestra hermana María Izaguirre, que también está gravemente enferma. Acabo de irla a dejar al hospital y está muy grave. Esperamos que Dios también derrame bendiciones abundantes en su vida y que Dios la cubra con su sangre, con su espíritu, y obre poderosamente en ella y le sane como ha hecho con muchos. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti en esta hora. Disponer nuestros corazones, Señor, delante de tu presencia, para que tu bendita palabra, Señor, toque nuestras vidas y cambie, Señor, toda esa manera equivocada de pensar que nosotros todavía tenemos. Rogándote, Dios,
Dios, también que te glorifiques en estas necesidades, Señor, que han llegado hasta tu presencia, para que tú extiendas tu brazo de misericordia en cada uno de ellos, sabiendo, Señor, que en ti no hay fronteras, que tú, Señor, para ti nada es imposible y que tú te glorificas en cada una de estas necesidades. Te ruego, Señor, que a cada uno de ellos les des el milagro que necesitan y sea glorificado tu santo nombre. En el nombre de Jesús, ahora, háblanos a través de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, e inyecta en nuestro corazón el conocimiento pleno de tu verdad y llénanos de fe, Señor, para seguir adelante en tu obra y haciendo todo aquello que tú nos has mandado. Quédate con nosotros ahora, Señor, y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y desde ya le voy a agradecer que ponga un poquito de atención, porque la palabra de Dios debe de ser digerida tal y como llega a nuestros corazones y saboreada en toda su plenitud, mejor que la mejor vianda que a usted se le pueda poner enfrente. Y que así como alimentamos nuestro cuerpo, también debemos de alimentar el alma. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La Biblia nos muestra que Jesucristo tuvo grandes victorias, grandes éxitos hace 2000 años. Y que Él, dice, le seguía gran multitud. Y todos esperaban de Él bendición. Y todos esperaban de Él que el Señor obrara en sus vidas, que los sanara, que los liberara. Habían muchos oprimidos que andaban detrás de Él y eran liberados. Muchos enfermos detrás de Él y eran sanados. Y muchas personas sedientas de encontrar un lugar apropiado para su vida y encontrarse a sí mismo. Y cuando llegaron a la presencia de Cristo, lo lograron. Sin embargo, esta porción que hoy vamos a meditar nos enseña una verdad grande que todo cristiano debe de tener, porque nos habla de aquel milagro de los 5 panes y 2 peces que fueron multiplicados, y que de una manera el Señor hizo que 5,000 hombres, sin meter mujeres y niños, dice la Biblia, comieran hasta saciarse. La Biblia refleja cómo el maestro, llegada la tarde y ver aquella gran multitud, se acercó y llamó a Felipe y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, en una lógica humana, en un raciocinio humano, con una verdad en sus labios, pero muy humana, le dijo: pero Señor, 200 denarios no alcanzarían para que coman estos. Se lo voy a traducir en idioma de buen nicaragüense: 200 córdobas no ajustan para que estos coman. Y Felipe tenía razón, y su raciocinio era correcto, por cuanto y de dónde iban a sacar dinero para darle de comer a una multitud, si con 200 córdobas no comemos ni nosotros aquí. Pero el Señor lo que quería no era escuchar un raciocinio, no era la honestidad de Felipe en ese momento, que era bien limitada o bien mínima, sino lo que el Señor quería era que se dieran cuenta que hay algo más allá,
de lo que nosotros podemos percibir. ¿Amén, iglesia? ¿Me están entendiendo o comienzo de nuevo? Lo que el Señor quería era que se dieran cuenta que el raciocinio humano no sirve para nada, porque el poder de Dios sobrepasa los límites del raciocinio humano, y el poder de Dios es tan pero tan grande que no hay nada sobre la tierra que lo pueda detener. Sin embargo, Felipe seguía preocupado porque el Señor había preguntado primero: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero hasta ahí todavía era pasajero. Si el problema se dio cuando les dijo: dadles vosotros de comer. Ahora ya se pueden imaginar la reacción de Felipe, la reacción de Andrés, la reacción de todos los discípulos. ¿De dónde nosotros vamos a agarrar para que coman 5,000 hombres sin meter mujeres y niños? Para hacer un número redondo andarían por unos 15,000 los que andaban en ese momento. ¿De dónde? Ya se puede imaginar el pensamiento humano. Jesús no sabe, está desactualizado. Imagínense, no tenemos dinero, no han aportado, no han habido ofrenda. Mire, como que esté viendo a los de la restauración cristiana. Igualitos. Todo es un quejarse, todo es un llorar y todo es un moverse en una forma negativa. Pero se nos ha olvidado que el que tiene a Dios lo tiene todo. Que el que tiene a Cristo tiene la victoria y que no hay nada que lo pueda detener. Es por ello que en esta preciosa tarde queremos ver algo con respecto a traspasar los límites de vida. Mejor dicho, traspasando los límites de vida. La palabra de Dios muestra cómo el maestro le seguía a una cantidad de gente, y no porque sintieran amor por el maestro, ni no porque se sintieran protegidos por el maestro y que quisieran ser obedientes con él, sino porque habían necesidades muchas que se salían de las manos de los que podían en algún momento tal vez subyugar algún poco esas necesidades, y porque la mayoría de los que le seguían eran gente despreciable por la sociedad y que la sociedad misma no los volteaba ni a ver. Pero el Señor dice la palabra que vino a los más desvalidos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y de lo más vil, dice la palabra de Dios, buscó el Señor para alabanza de su gloria. Y entonces el Señor, habiendo podido nacer allá en las cunas romanas, en la cuna del emperador romano que estaba en ese momento, y que lo honrara como el rey que era, en una cuna de oro con terciopelo y qué sé yo cuántas cosas más, el Señor decidió nacer en un pesebre en la forma más sencilla que se le pueda ocurrir a usted, para que a la hora de iniciar su ministerio, el Señor pudiera entender cada una de nuestras necesidades, y que el Señor pudiera entender cada uno de nuestros problemas, que si bien es cierto, para nosotros son grandes problemas, aunque sean chicos, pero que el Señor, que conoce los corazones, para ellos son insignificancia. Y la Biblia muestra que esta multitud que le seguían donde el maestro iba, ahí iban ellos, y lo alababan y lo glorificaban y decían: este sí es verdadero profeta, por las señales que el Señor hacía, porque traía poder y gloria.
Pero también había algo que el Señor quería dar a conocer en ese momento. Y es que el Señor no nos ha llamado solo para que estemos sentados en una butaca y estemos dando palmas y palmas para cantarle, sino que nos demos cuenta que Él conoce nuestras necesidades. Y que en ese conocer de nuestras necesidades, el Señor tiene respuesta para nuestras vidas. Ahora que el problema nuestro es que nosotros no le creemos al Señor. El problema nuestro es que nuestro corazón es excesivamente duro. Y entonces nosotros andamos argumentando cualquier charada para creer o para querer hacer de nuestra vida algo positivo. Y le restamos al Señor el poder y la gloria que Él tiene. En esta porción, decíamos, son 5,000 hombres los que están. Han estado toda la mañana, toda la tarde, escuchando la palabra, gozándose en el Señor. Pero llegó el momento que la oscuridad empezaba a llegar. Y era el momento también propicio para que todo ese pueblo recibiera un poco de alimento. Sin embargo, no había de dónde. El Señor, que conoce los corazones y que sabe lo que es hacer y deshacer y que conoce cómo hacer las cosas, llamó a Felipe y le dice: Felipe, ven acá. Y se lo voy a parafrasear para que me lo entienda mejor. Felipe, ven acá. Ha llegado el momento de despedir la gente, pero no se pueden ir sin comer. Entonces pregunto, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? El Señor estaba haciendo una pregunta, no porque Él tuviese debilidad, no porque Él no supiese qué hacer, sino para que los discípulos, que eran los que iban a continuar la obra de Dios, porque el Señor sus días los tenía contados, se dieran cuenta que hay algo más allá que una vida religiosa. Usted debe de darse cuenta de eso, de que usted tiene posibilidades más, capacidades más que el Señor le da a usted, y que usted las puede hacer efectivas con un poco de fe. El que tiene fe, dice la palabra de Dios, puede decirle al sicómoro: desarráigate y échate a la mar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lógico, empezaron los discípulos: Señor, con 200 denarios nosotros no compramos pan. ¿De dónde nosotros vamos a agarrar de eso? ¿De dónde nosotros vamos a agarrar dinero para comprar tanta comida, para darle a tanta gente? Y si hubiéramos sido nosotros, peor, porque hubiéramos servido de esos platitos desechables chiquitos. Pero el Señor todo lo hace en grande. Y el Señor no se estaba desligando de la responsabilidad que Él tenía. En su corazón había nacido el deseo de darle de comer a la gente, y le iba a dar de comer a la gente. Igual que el Señor tiene el deseo de bendecirlo a usted y le va a bendecir a usted. Lo único que tiene usted que hacer es creer. 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 Pero eso es lo que está difícil en el ser humano. Es que, ¿de dónde voy a agarrar yo 200 pesos para darle de comer a 5,000? Esa es la mentalidad humana. Y tiene razón. Si nadie le está diciendo que no tiene razón, tiene razón. Con 200 pesos no le da de comer a 5,000 personas, pero con Dios sí. O sea, ¿para qué queremos 200 pesos si tenemos a Dios? ¿Para qué queremos nosotros un poco de materia si Dios está bendiciendo a su pueblo y está derramando misericordia?
leído usted en la palabra de Dios que dice que el que tiene a Dios lo tiene todo? O sea, usted es pobre porque quiere. Usted es pobre porque no ha aprendido todavía a disfrutar de todas esas maravillas que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor quiere, óigalo bien, transportarlo a usted de una vida religiosa y barata, que no sirve para nada más que para entorpecerse más, a una vida de dimensión en el Espíritu. Lo que el Señor quiere en usted es que usted deje de estar haciendo esas tradiciones y esos rituales raros y que se transporte en el Espíritu Santo y que empiece a percibir todas esas maravillas que puede de Dios esperar y todos esos milagros y señales y prodigios que usted puede desarrollar si le cree a Dios. Moverse en una dimensión desconocida en la cual para el hombre es imposible de creer y para el hombre es locura, pero para Dios es vida eterna, porque todo el que cree en Dios tiene vida eterna. Eso es lo que cuesta en el ser humano, es lo que cuesta en cada uno de nosotros. Parecemos Tomases. Señor, si yo no veo los hoyos en tus manos y el hoyo que te dejó la lanza en el costado, no creo. Levanten la mano los Tomases. Y aunque no los levanten, igual están. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto trabajo creer en el Señor y el Señor sigue derramando misericordia. Enfermos de cáncer están siendo sanados. Enfermos de muchas enfermedades que los médicos ya no pueden curar porque su limitancia no se los permite. Pero para Dios no hay límites y Dios está sobrepasando los límites y está sanando a los enfermos y está liberando a los oprimidos y está derramando misericordia en abundancia. Pero ni aún así creemos. Muy buenas tardes, Tomases. Ya es hora que nosotros cambiemos nuestra actitud y vivamos en la dimensión desconocida para el hombre, pero en la dimensión conocida del Espíritu Santo para Dios, en la cual el Señor quiere introducirte para que tú vivas experiencias maravillosas. Vea esto, pequeño ejemplo. Dice la Biblia que estaban los discípulos en una barca dormidos de noche y de repente ven al maestro que viene caminando sobre las aguas, y lo primero que hicieron los de la Restauración Cristiana fue asustarse. Sí, les dio miedo. Y es que le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a unos animalitos que caminan así por ahí, aparecen. Le tenemos miedo a todo. Y aún los discípulos le tuvieron miedo al maestro, y eso que tenía un rostro angelical y que tenía una tez maravillosa y era precioso y sublime y venía caminando sobre las aguas. Pero viene Pedro, que era el más salido de todos, y le dijo: Señor, haz que yo camine también igual que tú. Ven, le dijo. Y entonces Pedro, abusivo, empezó a caminar sobre las aguas. A medio camino iba y se acordó que era humano, igual que ustedes. Se acordó que era humano y se hundió. Dios no quiere que tú te hundas. Dios quiere que tú te levantes. Dios no quiere que tú seas un perdedor. Dios quiere que tú vivas en victoria. Pero para poder vivir en victoria tienes que traspasar los límites de la vida y vivir la dimensión gloriosa del Espíritu Santo. Fíjense que hasta para dar gloria a Dios son bien apagados. Cuando andaban en las fiestas así se reían y así se gozaban. No, ahí gritábamos, pataleábamos, hacíamos berrinche, aventábamos cualquier cosa
¿Por qué no hacemos lo mismo delante de Dios? Si es al Dios glorioso al que estamos alabando y estamos glorificando, a Él sea la gloria por los siglos. Bendita sea la misericordia de Dios. Como repito, el Señor desea llevarnos a una dimensión bastante desconocida, pero que entre más y más y más nos introduzcamos, mayores bendiciones vamos a tener. La palabra de Dios nos muestra el hecho de que había llegado a un momento en que habían 5,000 hombres y solo miramos la cantidad y es exagerada. Y un montón de niños, y ya saben cómo son los chavalitos, ellos no andan preguntando, ¿tenés reales? Ellos tienen hambre, sueltan un chillido y ustedes tienen que ver cómo les da. Y los niños tenían hambre, y los jóvenes tenían hambre, y los ancianos tenían hambre, y había que darles de comer. Y entonces viene el maestro muy olímpico, él se quería desligar del problema y le dice, dadles vosotros de comer. Eso fue peor. Eso fue peor para los discípulos porque ya no solo era una simple pregunta del maestro, sino que había una orden de por medio. Ve y dales de comer a estos. Y ahí empezó peor la lógica humana y el temor y todos se volvieron miedosos y cada uno se volteaba a ver al otro porque para eso somos buenos. Andamos buscando en quién desligar la responsabilidad. El Señor sabía lo que había que hacer. Si Él lo estaba preguntando era para que ellos también se dieran cuenta de que hay una dimensión desconocida que hay que traspasar y que en la fe nosotros debemos de estar en una escala de 9 para poder mover la misericordia de Dios a favor nuestro. Que no es con simples cánticos, ni teniendo, ¿qué le diría?, una actitud hipócrita delante de Él, como nosotros vamos a hacer que Dios mueva sus brazos, mueva su mueva todo para que nosotros recibamos esa bendición, sino que hay simple y sencillamente que creerle, que estar seguros de que nuestro Dios es poderoso, creerle de que Él mueve montañas, creerle que Él pudo haber partido el mar, creerle que Él levanta a los muertos, creerle que Él sana a los enfermos, creerle que Él liberta al oprimido. Pero es lo que no queremos creer por la dureza de corazón que nosotros tenemos. Y porque nos andamos escondiendo entre los religiosos y lo mejor que hacemos es murmurar y criticar, cuando debiéramos de doblegar nuestro corazón y golpearnos el corazón, y corazón duro quebrantarte y corazón duro desarraigate, pero la gloria de Dios tiene que descender a mi vida. Porque hay que ver más allá de lo que vemos en el aparato religioso. Cuando los discípulos escucharon la orden, darles vosotros de comer, se volvió loco el maestro. Lo que pasa es que el maestro no sabe. Claro, eso lo anda predicando, él no sabe. Más si me hiciera Judas, peor, que había que sacarle un peso a Judas, si Judas era miserable. ¿Cuántos Judas hay aquí? Había que darle de comer a ese montón de gente. Y había que darles de comer. ¿Cómo? Solo el maestro sabía. ¿Cómo vas a salir tú de tu problema? El maestro conoce tu problema. No te preocupes. Él es especialista en los casos perdidos. Por duro que sea tu caso, por difícil que sea, Dios te va a dar la victoria y Dios te va a sacar con bien del problema que tienes. Solo abre tu corazón y créele a Él y Él derramará misericordia. No hay caso perdido para Dios, no hay caso difícil. Esa dimensión es para ti.
ese privilegio de conocer la dimensión desconocida de Cristo, la dimensión desconocida del Espíritu Santo, es para ti. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos empezaron a murmurar entre ellos y empezaron a verse el uno para el otro, y empezó el uno: 200 denarios no alcanzan, está loco el Señor. ¿De dónde, dijo el otro, compraremos o agarraremos dinero para comprar pan para que coman todos estos? Apareció uno ahí medio buzo y se le fue a clavar los panes a un niño que estaba por ahí. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Parecía músico. Pero, ¿qué son tantos pancitos y tantos pececitos para 5,000 personas? Y es que lo que miraban era la magnitud del problema. Yo te voy a decir algo: no mires la grandeza de tu problema, mira la grandeza de tu Dios. No mires de qué tamaño es tu problema, mira de qué tamaño es tu Dios, porque Él te va a dar la victoria y Él te va a sacar del canal en el que te has metido, y Él va a derramar misericordia y va a obrar en tu vida. Te va a salir gratis, solo créele. Gratis. No vas a pagar nada, no des ni ofrenda, no des diezmo, porque eso es para otra cosa. Solo créele. Solo créele. Abre tu corazón y créele. Y comenzaron los discípulos a decirle al maestro: no se puede. Y aquella lloradera de los discípulos: no se puede. Ay, ¿cómo vamos a pagar la buceta? 500 pesos pagan la buceta y no pueden. Ay, ¿cómo vamos a hacer con el evento? Y no se puede. Y sí se pudo. ¿Y cómo vamos a hacer con los niños? Si esa es locura, los niños cantando, ¿cómo es eso? Ya lo vieron, cantan mejor que los adultos. Porque ellos cantan con el corazón y los adultos están pensando en el físico. Todo se puede si le crees al Señor. Todo lo puedes hacer, por difícil que parezca. Hace poquito escuchaba a una jovencita de 20 años. Y me dice: pastor, yo no quiero que me muevan de mi casa, aquí me voy a morir. Mis riñones no sirven y me han dicho que voy para León y no aguanto el viaje, me voy a morir en el camino, mejor me muero en mi casa. Y le digo: usted no se va a morir. Y se quedaron extrañados. Pero usted no se va a morir, porque el que todo lo puede va a obrar en su vida. Y oramos ese día y al día siguiente estaba levantada. Miren qué cosa más curiosa. Y entonces empezaron: no, es que el pastor es poderoso. No, si el pastor no sirve para nada, el que puede está ahí arriba, el que derrama misericordia es Cristo a través del Espíritu Santo. Quitémonos la mentalidad religiosa y dejemos de andar alabando al hombre. Busquemos la gloria de Dios, porque ahí está la victoria. ¿De dónde compraremos? No sabe el Señor está equivocado. Es que Él no sabe. No, el Señor sí sabe, el que no sabe es usted. El Señor sí conoce los corazones y Él sabe el problema que tú estás viviendo y tiene la respuesta para tu vida. Ahora vea esto. Dice la palabra del Señor de que Andrés encontró 5 panes y 2 pececitos. Y también igual en una forma negativa: ¿qué es esto? Para que coman tantos. Porque si algo que nos hemos aprendido es a tener muchas respuestas negativas. Y Felipe le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿ma qué es esto? Para que coman tantos. Y ahí viene la respuesta del Señor. El Señor quiere enseñarte a que tú tengas fe. Y viene el Señor y le dice, verso 10: haced recostada la gente
Y entonces empezaron los de la restauración cristiana. Está más loco el Señor. ¿Y cómo vamos a acostar a la gente si la gente tiene hambre, no tiene sueño? Vayan y hagan que la gente se acueste, se recueste, descanse. Y entonces ellos a fin fueron obedientes. Primera vez en su vida, después de como 3 años que lo andaban siguiendo. Y empezaron a recostar a la gente en grupos. Y los recostaban y los recostaban. Grupos de 50, grupos de 100, qué sé yo. Y cuando ya estaban toda la gente en aquel gran predio, dice la palabra de Dios, ahora van a verles. Y agarró los 5 pancitos insignificantes, así como unos que venden por ahí en las pulperías, y 2 pececitos, y empezó a buscar al que todos lo saben. O sea, el Señor bien pudo haberse jactado, total, es Dios, pero no, Él tenía un Padre, y un Padre poderoso, y un Padre que derrama misericordia. Y empezó a clamar al Padre y a orar al Padre, seguro de que el Padre iba a obrar en ese momento. Y cuando hubo dado gracias, dice, agarró los panecitos y los pececitos, porque todos lo miramos en chiquitos nosotros, a lo mejor eran sábados, y empezó y les dijo, vayan y repártanle a la gente. Y se quedaron los discípulos, un pedacito de pan y un pedacito de pez, porque como eran 12 los que iban a repartir. Pero al final fueron obedientes por segunda vez y empezaron a repartir. Y siguieron repartiendo, y siguieron repartiendo, y siguieron repartiendo, y siguieron repartiendo. Y la gloria de Dios no se detenía. Y los panes seguían multiplicándose, y los pececitos seguían multiplicándose, y las gentes seguían comiendo, y las gentes se estaban hartando, porque la gloria de Dios estaba descendiendo, y el milagro se estaba dando. 5,000 hombres estaban comiendo hasta saciarse. Ya se puede imaginar la bocota de todos los discípulos, porque el pueblo ni cuenta se dio. Pero los discípulos sí, eran gochutillos, y se quedaron con la bocota abierta. Y el Señor les estaba diciendo, también ustedes pueden hacerlo. También ustedes pueden hacerlo. Y usted me va a decir, ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros? Traspasando el límite de la vida, creyéndole al Señor, viviendo en la dimensión desconocida del Espíritu Santo, aferrándose al Espíritu Santo, creyendo en el Espíritu Santo, viviendo en la gloria, en la dispensación correcta del Espíritu Santo. Y dice, y comían, y comían, y comían, y comían, y no cesaban de comer, y comieron hasta hartarse. Mire qué grande es nuestro Dios. Un bocado, estaban pensando los discípulos, tal vez alcancen alguna migajita. Y el Señor les dio hasta que vomitaron, hasta hartarse. Y no solo eso, dice la palabra del Señor, que ya los discípulos habían repartido y estaban dándole de comer a la gente, y no salían de su asombro, porque ellos miraban que los panes se multiplicaban en la cesta. Cuando ellos llegaban ya no habían 2 panes, habían un montón de panes. Miraban la otra cesta, ya no habían 2 peces, había un montón de peces. ¿Y cómo es esto? Es la dimensión desconocida del Espíritu Santo. Es donde el Señor quiere llevarte a ti. Tú me podrás decir, yo con una enfermedad incurable. No te preocupes, vive en la dimensión desconocida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser propicio a tu vida en esta hora. Leucemia. ¿Qué es la leucemia para Dios? Nada. Vive en la dimensión desconocida del Espíritu Santo. Tu sangre será perfecta, porque la sangre de Dios correrá por tus venas.
Es que tengo cáncer. ¿Qué importa el cangrejito si delante del poder de Dios el cáncer no es nada? Dios tiene poder y Dios derrama misericordia. Vive en la dimensión desconocida del Espíritu Santo. No trates de vivir una vida religiosa. No trates de vivir una vida tradicionalista. Nosotros acá yo siento que ya nos acostumbramos. Martes, miércoles, jueves, y verá, culto 6 de la tarde, termina a las 7:30, me enfraco en el televisor y hay hasta el otro día. Eso no es vida cristiana. Eso es engañarse. El cristiano desde que se levanta, gracias Señor, porque me has dado un nuevo día. Sigue caminando. Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor te multiplique en grande. ¿Saludó usted a alguno de sus 2, 3 hermanos así ahora? Se acordó de su hermano que tenía necesidad y le llevó aunque sea un platito de comida, o se lo terminó de vapulear y le fue a arrancar lo poco que le quedaba. Porque nosotros nos acostumbramos más a ser carnales y mundanos que a vivir en la dispensación correcta del Espíritu. Pero quieres la victoria, traspasa los límites de tu vida y ve la gloria de Dios que está descendiendo. Yo he escuchado oraciones donde nosotros le decimos a Dios: Señor, muéstranos tu rostro y muéstranos tu gloria. ¿Para qué? Si no le creemos. Y aunque el Señor se le vislumbrara, la dureza de corazón no nos va a dejar, pero el Señor te sigue diciendo: ¿quieres la victoria? Traspasa los límites de la vida y vive en la dispensación correcta del Espíritu. Ten fe y moverás montañas. Dios, aparte de que te enseña a tener fe, te dice que Él está listo para bendecirte en todo momento y en todo lugar. Y a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a una vida religiosa, a una vida carnal, a una vida mundana, el Señor sigue obrando y el Señor sigue sanando. Y el Señor no quiere que tú te acostumbres o que tú te quedes solo con la sanidad, porque el que el Señor te sane no te da la victoria. El Señor puede sanar, por difícil que sea tu problema, el Señor lo puede resolver. Pero el Señor no solo quiere sanarte, quiere salvarte. Mira qué precioso es el Señor. Él quiere bendecir tu vida. Y dice el verso 12, 13 en adelante. Dice el 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Y sobraron de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo, dice, las señales que Jesús había hecho, dijeron: este es un verdadero profeta. ¿Por qué cree usted que el Señor mandó a recoger todos los pedazos que sobraron? ¿Será que el Señor era codo y por tacaño no quería que a lo mejor eso más adelante podía servir? No, lo más probable es que lo botaron. No había refrigeración en aquella época y los peces después de un rato para otro ya no sirven. Pero el Señor estaba enseñándote, y con esto termino, que la bendición de Dios no se desperdicia. Y tú estás acostumbrado a desperdiciar la bendición de Dios. Tú estás acostumbrado a malver la bendición de Dios. Tú estás acostumbrado más a vivir una vida religiosa que a vivir una vida apegada al Señor. El Señor está derramando misericordia en tu vida. El Señor está obrando en tu corazón. El Señor te está proveyendo día a día. El Señor te está sanando, te está curando, te está bendiciendo. Y
todavía sigues tú con un corazón duro delante de Dios, la bendición de Dios no se desperdicia, porque aquel que la desperdicia se muere. El que desperdicia la bendición de Dios se muere, porque todos aquellos que dice la Biblia que el Señor sanó y no le creyeron, al final terminaron muertos. Dios te da la oportunidad en esta hora de que tú recibas de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que medites en tu corazón. Cierra tus ojos. Abre tu corazón y deja que el Señor toque tu vida. Yo no te voy a preguntar cómo estás. Tú sabes mejor cómo estás delante de Dios. Yo no te voy a preguntar cuál es el problema que tú tienes. Tú conoces tu problema y tú sabes quién es Dios. Así es que yo quiero invitarte primero a que tú abras tu corazón delante de Dios. Y si hay alguien en esta hora que quiera traspasar los límites de la vida y quiera vivir en la dispensación correcta del Espíritu Santo y quiera recibir del Señor la victoria, yo quiero invitarlo a que venga aquí al frente. No se preocupe, no mire a su hermano, no mire hacia atrás. Esto es personal, es usted con Dios.